Buenos días. Hoy día vamos a tocar el tema de trastorno de espectro autista como parte del Diplomado de Atención a Niños con diferentes necesidades de aprendizaje. Mi nombre es Mayra Falla, soy psicóloga y trabajo en el área de psicología del Instituto para el Desarrollo Infantil. Vamos a ver primero el índice. Esos son los temas que vamos a revisar hoy día. Primero, vamos a ver el tema de la definición de espectro autista y algunos aspectos históricos para entender los motivos por los cuales el concepto ha ido variando. Vamos a revisar aspectos de la etiología, también de la epidemiología. Luego vamos a revisar algunos lineamientos para la detección y el diagnóstico. Y, por último, vamos a revisar algunos lineamientos generales sobre la intervención terapéutica y educativa. Vamos a empezar con la definición. El trastorno de espectro autista se tiene en cuenta que es un desorden del neurodesarrollo, lo cual implica que tiene un origen neurobiológico. Por otro lado, presenta su inicio en la infancia, particularmente en la infancia temprana. Generalmente el diagnóstico en promedio puede estar entre los 3 y 4 años. Y por otro lado, se tiene en cuenta que afecta el desarrollo de 3 áreas, que entre ellas definitivamente se interrelacionan. Tenemos en primer lugar la comunicación social, que tiene que ver con la interacción, con las herramientas del lenguaje. Por otro lado, la presencia de comportamiento e intereses repetitivos, ¿no? Que son esos intereses, esos focos de atención que los niños pueden tener de manera muy insistente y que tanto la comunicación social como la presencia de los comportamientos repetitivos pueden afectar la conducta, que es lo que el niño manifiesta en sus diferentes contextos. Entonces, un niño que se encuentra dentro del espectro autista o una persona que se encuentra dentro del espectro tiene interferencia en estas 3 áreas. Por otro lado, se tiene en cuenta que el espectro autista presenta una evolución crónica, lo cual quiere decir que es una condición que avanza con el desarrollo del niño y está presente, por más que los indicadores o los síntomas de este espectro, de este trastorno, se atenúen o disminuyan, hay una evolución crónica. Por otro lado, ningún niño con autismo es igual al otro. Esto es debido a que el autismo en cada persona implica diversos grados de afectación, adaptación y funcionamiento, lo cual también va muy ligado al área del lenguaje y al desarrollo intelectual. Muchas veces las habilidades del lenguaje expresivo, comprensivo, en el área pragmática también, y el nivel intelectual pueden determinar qué grado de afectación va a tener la persona y por lo tanto qué tanto se va a adaptar a las exigencias de su entorno. Todo esto nos lleva a decir que es un trastorno heterogéneo y bastante complejo, ¿no? Por eso hablamos de espectro. Espectro viene a significar un continuo de muchos síntomas que forman parte del autismo, pero esto no significa que todas las personas tengan exactamente los mismos síntomas en el mismo nivel. Pueden tener los síntomas mínimos para determinar el diagnóstico, más algunos adicionales, como hay personas que tienen los síntomas mínimos para determinar el diagnóstico, pero no presentan síntomas adicionales. Además, el grado de afectación en sus ambientes educativo, familiar, social puede ser distinto, ¿no? Es por eso que el tratamiento y las formas de detección tienen que adecuarse a las características del niño que esté presentando los síntomas del autismo. A eso nos referimos con un espectro. Vamos a hablar un poco ahora de la evolución de la definición. Definitivamente el concepto de autismo ha ido modificándose y complementándose hasta llegar a lo que actualmente tenemos, que es la última clasificación del Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales de la APA, que tiene su versión en el 2013, ¿no? Esta es la que actualmente estamos utilizando, pero tenemos en cuenta que el autismo fue por primera vez descrito por Leo Kanner en la década de los 40 del siglo XX para poder explicar características de desarrollo socioemocional atípico en niños, ¿no? Definitivamente él comenzó a describir una serie de casos en las que veía situaciones atípicas en los niños, en la forma como se comportaban, cómo se relacionaban con el entorno, ¿no? Sobre todo una desconexión. Previo a esto, el autismo era entendido como una forma de esquizofrenia infantil o era entendido solamente de manera exclusiva como un retraso del desarrollo cognitivo, ¿no?
Esto tal vez debido a la confusión del síntoma de la poca interacción con el entorno, a veces la descontextualización de los comentarios sobre el propio comportamiento, que sí definitivamente puede parecerse a algunos síntomas de la esquizofrenia. Sin embargo, la naturaleza y la etiología es completamente distinta, ¿no? Evidentemente, como las personas o los niños con autismo que tenían estos síntomas eran vistos como personas con esquizofrenia, había mucho estigma, mucho aislamiento, evidentemente a partir de eso poca atención al tratamiento y una detección, ¿no? Ya con el pasar del tiempo esto ha ido cambiando. Además tenemos en cuenta, la literatura indica que de todas maneras ya en las últimas décadas del siglo XIX ya se habían registrado casos de niños con retrasos en su desarrollo, que no iban cumpliendo los hitos de desarrollo necesarios y además presentaban muchos síntomas de ensimismamiento, de comportamientos repetitivos, muy insistentes y pérdida del contacto con el entorno, ¿no? Entonces ya se habían estado registrando este tipo de casos, que finalmente Leo Kanner llega a tipificar como autismo. Por otro lado, en la década de los 60 fue la primera vez que se vinculó la etiología del autismo a una condición biológica, ¿no? Lo cual implicaba que podía ser de carácter hereditario e influido por condiciones de ese tipo. Ya luego, a partir de la versión 3 del manual de diagnóstico de la APA, que apareció en 1980, se incluyó el término de autismo infantil y recién en la revisión del año 87 se incluyó el término de espectro, ¿no? Esa fue la primera vez que se consideró el espectro para poder hablar de un continuo de síntomas que la persona con autismo podía presentar. Posteriormente apareció la versión 4 del manual diagnóstico y se introdujo una clasificación de trastornos degenerados del desarrollo, ¿no? Con las siglas TGD, que se mantuvo incluso hasta su versión revisada, ¿no? Esto incluía el trastorno autista, que viene a ser el autismo clásico tipo Kanner, como él lo describió. Por otro lado, incluía dentro de los TGD el trastorno de Rett, que es un síndrome genético, también el síndrome de Asperger para diferenciarlo del autismo clásico y también el TGD no especificado, ¿no? Que era cuando el niño poseía diversos síntomas del trastorno generalizado del desarrollo sin llegar a cumplir los criterios diagnósticos para autismo, el síndrome de Rett o trastorno de Rett o el síndrome de Asperger. Posteriormente, en el 2013 surgió el DSM-5 y se planteó el término de TEA, ¿no? De trastorno espectro autista, y se eliminó la clasificación de TGD. Se hicieron algunas diferencias. El trastorno de Rett definitivamente es una entidad que continúa existiendo, pero se retiró, ¿no? Se separó del espectro autista y más bien se aceptó la idea de que se trata de un desfase en el desarrollo del sistema nervioso. También desapareció técnicamente el término de síndrome de Asperger y solamente pasamos a hablar de tipos de autismo, ¿no? Incluyendo niveles. Es un concepto dimensional y además se incluyó tres grados de severidad de acuerdo a los síntomas en las dos áreas de comunicación social y de comportamientos restringidos y repetitivos, ¿no? O sea, además de que en el momento de que el profesional plantea el diagnóstico de que el niño presenta autismo, hay que determinar un nivel de severidad que va del 1, que es el más leve, 2, que es algo moderado, y 3, que es algo más severo. Vamos a revisar también que en el DSM-5 la variabilidad fenotípica se presenta en los especificadores y modificadores que acompañan el diagnóstico, ¿no? La variabilidad fenotípica indica que es importante especificar si el niño presenta alguna particularidad dentro del espectro autista, ¿no? Como estábamos hablando, es un trastorno muy heterogéneo, muy variable de persona a persona, ¿no? Entonces tenemos que ver y especificar si es que el autismo identificado en el niño está o no asociado a una afección médica o genética, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de G frágil, el síndrome de Rett, hay casos también de síndrome de Down, ¿no? Que son síndromes genéticos, son condiciones determinadas genéticamente que vienen acompañados de un espectro autista.
O también tenemos que especificar si se debe a un factor del desarrollo neurológico como la epilepsia. Hay diversos casos de niños con epilepsia que también tienen autismo. Por otro lado, si viene asociado a alguna condición mental o del comportamiento. Tenemos que también especificar si el niño presenta o no déficit intelectual, algún deterioro en el lenguaje o posibles trastornos comórbidos, ¿no? Por ejemplo, el déficit de atención, por ejemplo, algunos trastornos de ansiedad, trastorno por tics, etc., ¿no? Entonces es importante especificar estos dos aspectos porque eso nos va a ayudar a entender también el grado de afectación o severidad que puede tener el autismo en la persona. Además, esta nueva clasificación del DSM-5 incluye las alteraciones sensoriales de tipo hipo o hiper, ¿no? Que significa que los niños con autismo pueden ser hiporreactivos o hiperreactivos a diversos estímulos sensoriales de su entorno a través de distintos canales, ¿no? Puede ser el tipo auditivo, puede ser táctil, olfativo, propioceptivo, etc., ¿no? Obviamente esto influye en los patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas, ¿no? Hiporreactividad vendría a ser la tendencia del niño a tener una poca reacción de lo que se considera típico o normal ante los estímulos, e hiper es una sobrereacción, ¿no? Pues nos puede parecer una reacción bastante marcada, bastante exagerada ante diversos estímulos que para la mayoría de personas no resultarían tan incómodos como lo resultan para ellos, ¿no? Se ve mucho en el caso de los ruidos, de los sonidos, por ejemplo, o algunas texturas de las comidas. Vamos a revisar los criterios diagnósticos que se presentan en el espectro autista. Está el primer criterio, ¿no? Que implica las deficiencias persistentes y clínicamente significativas en la comunicación e interacción social que sean diferentes contextos, ya sea actualmente o en el pasado. Estas deficiencias se van a referir a 3 puntos. El primero de ellos es la deficiencia en la reciprocidad socioemocional, que implica aproximaciones sociales anormales y un fracaso en mantener una conversación con una persona, ¿no? No hay una coherencia, no hay como un ida y vuelta con la persona y por lo tanto la comunicación y la interacción social es bastante cortada, es bastante interferida. O también puede darse por parte del niño una disminución por compartir intereses, ¿no? Aparentemente no hay mucho interés o suficiente interés en poder compartir cosas en común con otras personas, lo cual socialmente es algo esperado. O hay una falta de iniciación, no hay mucha iniciativa en poder interactuar. Por otro lado, hay graves dificultades en la comunicación no verbal que se hacen presentes en la interacción social, ¿no? También tiene que ver con las herramientas que pueda tener el niño a nivel no verbal o aquellas de las cuales carece que le impide tener una buena interacción, ¿no? Eso evidentemente hace que la comunicación sea poco integrada a nivel verbal y no verbal, incluyendo, por ejemplo, el contacto ocular, el lenguaje corporal, también la sonrisa, ¿no? Y esto genera un déficit en la comunicación que impide muchas veces que el niño pueda expresar sus necesidades, emociones, pensamientos y que la otra persona alrededor lo pueda comprender. Por otro lado, tenemos la interferencia para desarrollar y mantener relaciones sociales, ¿no? Esto ya viene a ser una consecuencia de lo que hemos explicado previamente, de acuerdo a lo que se espera para cada nivel de desarrollo, ¿no? Aparte de los cuidadores, ¿no? Que generalmente los niños con autismo sí, podemos ver que en la mayoría de casos pueden tener una cercanía bastante importante con sus cuidadores, pero con personas más allá de ese espacio tan familiar y tan cercano, no llegan a tenerlo. Por otro lado, no tienden a generalizar este acercamiento a diferentes contextos, ¿no? Les cuesta mucho compartir el juego, evidentemente hacer amistades, que el juego y las amistades ya se le da preescolar, suelen adquirir mucha importancia, a estos niños les cuesta bastante y por lo tanto hay una aparente falta de interés en las personas. Como criterio B, tenemos la presencia de patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos, que pueden ser respecto a varios puntos, pero los criterios nos indican que tiene que ser al menos 2 de estos 4. Tenemos el tema de los comportamientos motores verbales o uso de objetos de forma estereotipada y repetitiva, ¿no? O sea, tendemos a ver en los niños una forma bastante fija y rígida incluso de utilizar los objetos,
de presentar comportamientos motores, movimientos, ¿no? Brazos, piernas o en general del cuerpo, y también las cosas que ellos verbalizan, ¿no? Ideas, comentarios que pueden ser muy insistentes, de lo cual en realidad ellos no son muy conscientes, a menos que uno le diga, ya me has dicho eso o estás repitiendo eso muchas veces, ¿no? Por otro lado, tenemos la adhesión excesiva a las rutinas, patrones de comportamiento ritualizados de tipo verbal y no verbal, y hay una resistencia al cambio bastante importante, lo cual evidentemente los frustra bastante y afecta su comportamiento, porque el entorno definitivamente está lleno de cambios que ellos necesitan estar anticipados para poder tenerlos en su repertorio, ¿no? Pueden ser muy insistentes con las rutas, por ejemplo, de ir de un lugar a otro, o con las cosas que comen, ¿no? La alimentación en los niños con autismo suele ser muy selectiva, ¿no? Y esos suelen ser parte de los objetivos de tratamiento, o a veces en sus comentarios, ¿no? Que obviamente van de acuerdo a sus intereses, ¿no? Aquellas cosas que les gustan, algún tema en particular que en ese momento les esté llamando mucho la atención, pueden ser muy repetitivos y suelen ser sus temas de conversación si es que cuentan con las habilidades verbales para hacerlo. Por otro lado, bueno, lo que les comentaba, los intereses excesivamente fijos y restringidos que son anormales, ya sea por su intensidad u objeto, ¿no? Si bien sí, es normal que los niños tengan algún juguete favorito, algún objeto con el que sostengan un apego importante, en los niños con autismo se ve un interés más allá de eso, ¿no? Es excesivamente fijo al punto de no querer vincularse con otras cosas o al punto de reaccionar disruptivamente cuando no tienen la posibilidad de tener este objeto cerca. Hay una fuerte vinculación y una preocupación, ¿no? Acá lo que llama la atención es la intensidad de la preocupación, ¿no? Eso es lo que suele ser lo característico en los niños con autismo. Por otro lado, tenemos la hiper o hiporreactividad sensorial o interés sensorial inusual por aspectos del entorno, ¿no? Lo que les comentaba de reaccionar muy poco respecto a lo que se debería reaccionar o reaccionar demasiado, de una manera exagerada, a algo que quizás no debería generar una reacción tan intensa. Entonces puede haber una reacción negativa ante este tipo de estímulos, ¿no? Un temor bastante fuerte, el incremento de ansiedad, ¿no? Ahora tenemos el ejemplo perfecto de la pirotecnia, ¿no? Del sonido muy fuerte de los fuegos artificiales. Por otro lado, pueden haber algunas fijaciones respecto a oler, al olor de las cosas, al color de las cosas o a algunas características como luces, ¿no? Entonces, eso hace que los niños con autismo se fijen principalmente en estas características del objeto y no en el objeto en sí, ¿no? O en usar correctamente el objeto. Por otro lado, tenemos el criterio de que los síntomas deben presentarse en la primera infancia, ¿no? Aunque no pueden llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales muestren limitadas capacidades, ¿no? Entonces, eso significa que el autismo no es un trastorno, no es una condición que viene a aparecer en la infancia tardía o viene a aparecer recién en la adolescencia, ¿no? El autismo siempre es una condición de inicio temprano, de la primera infancia. Por otro lado, el conjunto de síntomas crea interferencia en el funcionamiento del día a día del niño. No tiene que haber una interferencia importante en su hogar, en la casa, en otros círculos sociales de interacción, ¿no? Se tiene que ver que hay una afectación importante. Aquí tenemos un cuadro que resume los niveles de autismo que puedan existir, ¿no? Que es importante que el profesional que hace el diagnóstico pueda especificarlo, porque eso muchas veces determina el tipo de tratamiento y qué tan intenso debe ser el tratamiento que el niño requiere. Tenemos, como les había comentado, que los 3 niveles se determinan de acuerdo a 2 áreas, según la comunicación social y según la presencia de comportamientos restringidos y repetitivos. Empezando con el nivel más severo, que es el grado 3, se tipifica como que el niño necesita una ayuda muy notable, ¿no? Generalmente respecto a la comunicación social hay un mínimo nivel, ¿no? Mayormente hay dificultades muy marcadas respecto a la expresión y la comprensión. Es posible que incluso haya ausencia de habla, ¿no? Que el niño no haya desarrollado el habla, las habilidades verbales, y también que la parte comprensiva esté bastante alterada, ¿no? Lo cual implica que al niño le cuesta mucho entender la información del entorno, le costaría entender mucho las indicaciones que se le dan,
y evidentemente también la información implícita del entorno y que forman parte de las interacciones sociales. Respecto a los comportamientos restringidos y repetitivos, puede haber una marcada interferencia en la vida diaria porque los niños con autismo de este grado 3 suelen ser bastante inflexibles y les cuesta mucho cambiar de foco de atención, ¿no? Suelen tener fijaciones bastante marcadas que pueden durar tiempos prolongados y evidentemente eso hace que tengan mucha dificultad para poder adaptarse a los distintos contextos y a los cambios que naturalmente se van a presentar. Estas dos dificultades, tanto en la comunicación social como la presencia de comportamientos restringidos, genera que el niño dependa mucho de algún cuidador y de alguien más, ¿no? Es bastante difícil que estos niños con autismo severo puedan hacer las cosas independientemente, ¿no? Entonces, por eso se dice que necesitan una ayuda muy notable. Tenemos luego el nivel 2, que se tipifica como que necesita una ayuda notable, ¿no? Esto implica que de todas maneras hay un marcado déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas o atípicas. En este caso, los niños, a diferencia del nivel 3, quizás sí tienen un poco más de herramientas de comunicación, incluso pueden haber desarrollado el habla, pero no la contextualizan, ¿no? O sea, ahí decimos que el niño habla, pero no se comunica, ¿no? Puede tener un lenguaje colálico, ¿no? De, por ejemplo, solamente repetir estereotipadamente lo que uno le dice, sin llegar a un significado real o sin sostener una conversación. Por lo tanto, no llegan a comunicarse en sus necesidades y tampoco llegan a entender exactamente las indicaciones o qué es lo que se espera de ellos, ¿no? Entonces, por eso puede haber una mejor comunicación que en el nivel 3, un mejor lenguaje, por decirlo así, pero no hay una reciprocidad que les permite interactuar adecuadamente. Respecto a los comportamientos restringidos, puede haber una interferencia frecuente respecto a la inflexibilidad y dificultades del cambio de foco de atención, ¿no? Eso significa que sí, pueden darse fijaciones, pero quizás hay cierta flexibilidad para poder cambiar de foco, ¿no? Quizás de manera anticipada, quizás con insistencia, estos chicos pueden llegar a cambiar de foco y dejar de lado sus fijaciones para aceptar distintos cambios, ¿no? Aún así, se considera que estos déficits en ambas áreas, tanto en la comunicación como en el comportamiento restringido, sí generan una ayuda notable, ¿no? Son chicos que quizás para la mayoría de actividades pueden depender de alguien más para poder desarrollarse y de repente algunas actividades ya más aprendidas o más automatizadas sí las pueden desarrollar por sí mismos. Luego tenemos el grado 1, que implica que necesita ayuda, ¿no? En este caso hay muchas actividades o diversos contextos en las que el niño o la persona con autismo se puede desenvolver con relativa autonomía, ¿no? Hay de todas maneras algunas alteraciones significativas en la comunicación social, ¿no? Porque puede haber lenguaje oral, puede haber una comprensión aceptable. Sin embargo, puede haber dificultades en la pragmática, por ejemplo, ¿no? Que ya implica el hacer un uso correcto de la comunicación en todos sus contextos sociales o el poder entender información implícita de su entorno, ¿no? Hay más herramientas definitivamente a diferencia que los niveles 2 y 3, pero se presentan interferencias que finalmente afectan la interacción. Respecto a los comportamientos restringidos, puede haber una interferencia significativa en al menos un contexto, ¿no? De repente vemos que son niños bastante hábiles que les cuesta un poco más desenvolverse en el colegio, ¿no? Que es un espacio social mucho más extenso, con mucha más estimulación. La cantidad de personas también influye bastante, la cantidad de compañeros, y de repente no vemos la misma dificultad en casa, ¿no? Donde es su espacio natural, es su espacio familiar, y no vemos mayor dificultad ahí y puede ser bastante autónomo, sin embargo en el colegio no tanto. De todas maneras es un nivel 1, es un nivel leve, que se considera el más funcional y quizás el que tiene mejor pronóstico. Por otro lado, tenemos que también especificar si los niños poseen o no los síntomas subclínicos, ¿no? Respecto a alteraciones en la comunicación social, respecto a la presencia de comportamientos restringidos, o por otro lado, tenemos que especificar si el niño está dentro de la normalidad, ¿no? Eso significa que el niño no posee características de espectro autista y más bien los síntomas subclínicos implicarían que presenta algunos síntomas sin llegar a cumplir todos los diagnósticos, ¿no? Todos los síntomas, perdón. Y por otro lado tenemos el diagnóstico de espectro autista especificando los niveles 1, 2 o 3.
Por otro lado, es importante que acá nos indica la nueva clasificación del DSM-5 que de acuerdo a la comparación que se hacía con el DSM-4, donde sí se incluía el síndrome de Asperger o el trastorno generalizado del desarrollo, en este caso, cuando veamos las características que correspondían a estos desórdenes en el manual anterior, sí se les tipifica el diagnóstico igual de trastorno espectro autista, ¿no? O sea, en resumen, ahora todo vendría a ser parte del espectro autista y las únicas diferencias que se van a especificar son de acuerdo al nivel 1, 2 o 3. Otra cosa que nos indica el manual es que los pacientes con deficiencias notables en la comunicación social, cuyos síntomas no cumplen con los criterios de trastorno de espectro autista, pero sí vemos que tienen dificultad de comunicación, deben ser evaluados para diagnosticar el trastorno de la comunicación social del área pragmática, ¿no? Lo que viene a ser un desorden semántico pragmático, que ahí habría que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Que puede ser un trastorno que comparte varias características con el autismo, sin embargo no hay un cumplimiento de todos los indicadores y ahí habría que evaluarlo. Por otro lado, hay que especificar si el niño posee o no déficit intelectual, si el niño posee o no deterioro del lenguaje, si hay una afección médica o genética asociada al autismo, si hay un trastorno de desarrollo neurológico asociado también, o de tipo mental o de comportamiento, y también especificar si el niño presenta catatonía. Vamos a revisar ahora algunos aspectos de la etiología. Habíamos estado conversando de que el espectro autista, el trastorno espectro autista, es un desorden del neurodesarrollo. Y aquí tenemos en cuenta que es multifactorial, ¿no? Lo cual implica que tenemos tanto factores genéticos como del ambiente que interactúan para poder desarrollar el espectro autista en un niño o en una persona adulta también. Tenemos algunos datos importantes, ¿no? Algunos estudios poblacionales en familiares e incluso en parejas de gemelos idénticos nos sugieren la idea de que el autismo tiene componentes genéticos, ¿no? En el último caso de gemelos idénticos, la incidencia de autismo es entre 60 y 92% para ambos niños, ¿no? Lo cual es bastante alto y definitivamente confirma la idea de que la genética tiene mucho que ver y está bastante involucrada en el desarrollo de este trastorno. En cuanto a antecedentes familiares, vemos que hijos previos con TEA, ¿no? Viene a ser un factor de riesgo, ¿no? De que el segundo, el tercer hijo, los hijos que vengan posteriormente también desarrollen el trastorno espectro autista, o también padres que evidentemente tienen el diagnóstico, puede generar mayor riesgo de presencia del autismo, o incluso padres donde podemos ver que tienen problemas en las habilidades sociales en la comunicación sin llegar a cumplir los criterios diagnósticos del trastorno, ¿no? Tienen algunas características que pueden ser compartidas con el autismo y eso, digamos que tiene mayor relación con la aparición del autismo en alguno de sus hijos o en todos, ¿no? Por otro lado, se considera que el autismo es una condición poligénica, lo cual indica que hay diversos genes, se han encontrado en los estudios incluso más de 1000 tipos que estarían asociados al desarrollo del autismo, ¿no? Definitivamente no es que hay una regla fija, no es que hay una premisa que nos indica tal o tal gen en el 100% de los casos está relacionado al autismo, ¿no? Se ha encontrado en los estudios que dentro de estos 1000, en algunos casos puede haber algunos genes que se presenten, en otros no, son diferentes, ¿no? Entonces no hay una regla exacta y definitivamente es un tema que continúa siendo estudiado. Por otro lado, tenemos en cuenta que a veces, en algunos casos, el espectro autista está asociado a síndromes genéticos, lo cual aumenta el riesgo de su aparición, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de X frágil, el síndrome del Rett, síndrome de Angelman, Turner. Hay casos también de niños con síndrome de Down, con autismo, ¿no? Evidentemente, en estos casos el trastorno se complejiza, ¿no? Hay mayor riesgo de que si se presenta el autismo en estos síndromes genéticos sean de un nivel más severo, ¿no? Menos funcional en cuanto a la adaptación que el niño pueda tener a su entorno. Por otro lado, algo bastante importante, a pesar de que sea un tema complejo, esto de la genética, es entender finalmente
cuáles son las áreas que funcionalmente pueden estar afectadas, ¿no? La variación de genes conlleva a que en los niños con autismo el desarrollo cerebral varíe, ¿no? Y no tanto en cuanto a la forma, ¿no? Porque uno puede ver de repente que se le somete al niño o a la persona con autismo a pruebas de neuroimagen, como una resonancia magnética, por ejemplo, y ve que sus estructuras cerebrales están completas y aparentemente a nivel fisiológico son normales. Sin embargo, lo que se tiene en cuenta es que la variación a nivel cerebral ocurre básicamente a nivel de redes y circuitos, ¿no? Cómo es la comunicación entre estas partes del cerebro, ¿no? De toda la estructura encefálica, y cómo se da eso en las funciones del comportamiento, ¿no? Por otro lado, esto también podría determinar la gravedad de síntomas, ¿no? De repente, al estudiar qué tantas áreas en la comunicación neuronal podrían estar afectadas, nos va a indicar qué cantidad de áreas van a estar involucradas en el desarrollo del autismo en el niño o en la persona. Tenemos acá algunas áreas cerebrales que se han encontrado bastante relacionadas al autismo. En primer lugar, tenemos los lóbulos frontales, muy relacionadas al control del comportamiento, por lo tanto a las funciones ejecutivas. De hecho, este es un área cerebral que también suele estar involucrada en otros trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, el déficit de atención, ¿no? Donde las funciones ejecutivas como la planificación, la organización, la inhibición del comportamiento, el monitoreo de la conducta están afectados. Por otro lado, tenemos el área frontal inferior, que se relaciona al lenguaje expresivo, que en este caso sí vemos que en muchos casos de niños con autismo está alterado, ¿no? El desarrollo del habla, la estructuración, la fluidez, el rango de vocabulario que ellos puedan ir adquiriendo, ¿no? Que esto generalmente empieza por una preocupación por parte de los padres como un retraso del habla, ¿no? Hay dificultades en el lenguaje expresivo que finalmente puede afectar la comunicación social. Por otro lado, el área motora primaria, ¿no? Tenemos en cuenta las habilidades motoras, que en este caso tenemos en cuenta que hay muchos casos de niños con autismo que también tienen una condición a nivel de motricidad, que son la hipotonía y la hiperlaxitud, ¿no? Que puede afectar incluso el desarrollo de algunos hitos importantes desde la infancia temprana, ¿no? Como la marcha o luego ya actividades o habilidades un poco más complejas. Por otro lado, la corteza orbitofrontal, que tiene que ver con la aparición de conductas repetitivas, ¿no? Con ese patrón fijo de los intereses o conductas en general que pueda tener un niño con autismo. El giro temporal superior relacionado al procesamiento auditivo y a la comprensión del lenguaje, ¿no? Incluyendo el área de Wernicke. El giro fusiforme relacionado al reconocimiento facial, ¿no? Los niños con autismo, las personas con autismo presentan dificultad en poder reconocer emociones en el propio rostro de ellos o también en el rostro de otras personas, lo cual evidentemente también se relaciona con el procesamiento emocional, que tiene que ver con la zona de la amígdala del sistema nervioso, ¿no? Hay un proceso emocional interferido en los niños con autismo, por lo tanto pueden tener dificultad para desarrollar la empatía. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Y tenemos también el cerebelo, que tiene que ver con los cambios en los focos de atención y con el aprendizaje, ¿no? Entonces, en resumen, esas son las áreas que principalmente podrían estar involucradas en el autismo, donde hay una deficiencia en los circuitos neuronales, ¿no? En la comunicación entre esas estructuras que generarían los síntomas o los comportamientos típicos del espectro autista. Por otro lado, tenemos el concepto de neuronas espejo, ¿no? Se dice que los niños con autismo tendrían alguna dificultad en el desarrollo de estas estructuras, ¿no? Las neuronas espejo vienen a estar bastante relacionadas a la capacidad de imitación y empatía. Tenemos en cuenta que en el desarrollo típico los niños aprenden estas capacidades socioemocionales a partir de lo que observan en sus cuidadores primarios, ¿no? El hecho de poder de que un niño pueda desde muy pequeño poder ver reflejadas sus emociones en el cuidador, en la madre, el padre, hace que también pueda desarrollar la empatía, ¿no? El poder entender las emociones de otra persona, poder ponerse en su lugar, poder también aprender a partir de la imitación
son elementos que generalmente se esperaría que un niño desarrolle naturalmente. Sin embargo, se ve que en los niños con autismo estas capacidades estarían alteradas y eso se debería, de acuerdo a los estudios de neurociencias, que es debido a las dificultades en las neuronas espejo, en la comunicación, en el desarrollo de este tipo de estructura. Por otro lado, se tiene en cuenta que en los trastornos de espectro autista se presentaría una variación en el estilo de procesamiento de información, ¿no? Esa es una teoría que nos indica que el trastorno de espectro autista se debería a que estas personas o estos niños procesan la información de un modo diferente al que lo hacen las personas dentro de un desarrollo típico, ¿no? Evidentemente esto genera una alteración cognitiva. Tenemos en cuenta algunas teorías principales, como son la teoría de la mente, la teoría de la coherencia central y la teoría de la cognición social, que entre ellos se relacionan. Para empezar, tenemos la teoría de la mente, que viene a ser la capacidad de poder atribuir emociones, creencias, deseos o emociones también a los demás y a nosotros mismos, ¿no? Y eso se logra gracias a la lectura emocional que podemos tener de las otras personas, ¿no? Lo cual nos va ayudando a adaptarnos y a modular nuestro comportamiento de acuerdo a lo que observamos en otro, ¿no? Nos podemos poner en el lugar del otro, diciéndolo de un modo sencillo, nos podemos anticipar a lo que otros pueden estar experimentando, ¿no? Esa es una actividad mental que es algo intencional, ¿no? Aparte, esto genera un desarrollo de la socialización. Por otro lado, tenemos la teoría de la coherencia central, que nos indica que en el desarrollo típico las personas tienen la capacidad para ver el todo, ¿no? Nosotros tenemos un contexto a nuestro alrededor y somos capaces de integrar todo lo que vemos, todo lo que podemos percibir a través de los sentidos para poder llegar a un significado. Lo que sucedería con los niños con autismo, con las personas con autismo, que también se tienen en cuenta los adultos, evidentemente, es que ellos procesan la información de manera sistematizada, lo que lleva a que les cueste integrar. Entonces, les cuesta procesar varios estímulos a la vez y es por eso que tienen mucha tendencia a generar una fijación, ¿no? Ellos tienden a analizar objetos y eventos de manera pausada, ¿no? Digamos, uno a la vez. Les cuesta mucho integrarlo. Entonces, evidentemente, esto se relaciona a la capacidad disminuida de empatizar, porque tanto empatizar como interactuar en nuestro entorno nos demanda una habilidad importante de poder integrar lo que estamos viendo para entender finalmente qué es lo que está pasando y en base a eso autorregular nuestro comportamiento. En personas con autismo se da más bien un procesamiento sistemático que implica muchas veces las conductas repetitivas o a veces conductas un poco obsesivas. Por otro lado, tenemos la cognición social, que se relaciona con el reconocimiento facial, ¿no? Que tiene que ver con la empatía, el poder entender a través de la observación información implícita de nuestro entorno. Entonces, se tiene en cuenta que en el caso del autismo, estas tres teorías, digamos, que implican un desarrollo normal, estarían alteradas. Por otro lado, tenemos algunos factores ambientales que, de acuerdo a los estudios realizados, se ha encontrado que pueden influir en el desarrollo de autismo, ¿no? Nuevamente, recalco que no es que sea una regla fija, ¿no? No es que uno pueda decir que si la persona, la madre, por ejemplo, durante su embarazo, durante las condiciones perinatales, ha estado expuesta a determinados síntomas, eso implica necesariamente el desarrollo del autismo. Puede que en algunos casos se dé, en algunos no, y es por eso que el no encontrar una regla fija hace bastante complejo el estudio del origen del autismo. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta algunas alteraciones perinatales, como el desarrollo de infecciones, la adquisición de virus, algunos elementos toxicológicos, ¿no? Como por ejemplo la contaminación del aire. Se ha encontrado que hay diversos estudios que indican eso, o también algunas interferencias debido a fármacos, como el ácido valproico, por ejemplo. Por otro lado, se ha tenido en cuenta la edad de los padres, ¿no? Que eso en realidad se tiene en cuenta para diversos trastornos de neurodesarrollo con los cuales los niños pueden nacer.
¿no? Padres añosos, ¿no? De 35 años a más, suelen tener mayor riesgo a que los niños puedan adquirir algún trastorno del neurodesarrollo. Se ha encontrado también que métodos asistidos de fecundación están bastante relacionados al desarrollo de autismo y evidentemente factores de riesgo como la prematuridad o el bajo peso pueden desarrollar algún trastorno de desarrollo como el autismo. Revisando algunos aspectos epidemiológicos, se tiene en cuenta que la prevalencia de TEA ha ido aumentando con el tiempo, ¿no? Y esto en realidad puede deberse a varios puntos. En primer lugar, que los criterios diagnósticos ahora son más claros, por lo tanto hace que sea más fácil identificar la presencia de ese trastorno en las personas, en los niños. Por otro lado, hay mayor cantidad y mayor calidad en las herramientas de diagnóstico, que vamos a revisar algunas de ellas más adelante. Por otro lado, hay un mayor incremento de reconocimiento del TEA por parte de los profesionales, hay una mayor preparación, puede haber mayor capacitación o mayor cantidad de personas que están estudiando esto. Y por otro lado, el incremento de condiciones ambientales desfavorables, ¿no? Que son las que habíamos estado hablando hace un momento, que pueden influir en el desarrollo del autismo. Tenemos que ver algunos puntos del desarrollo de la etiología, de la epidemiología, por ejemplo, se tiene en cuenta que en la década de los 90 se consideraba una prevalencia de 4 o 5 niños por cada 10.000, ¿no? De un promedio de 8 años, ¿no? Lo cual indicaba que era un trastorno bastante extraño. Ahora, ya en la década actual, desde el 2012, el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos ha indicado una prevalencia de 1 por cada 68 niños. En el 2014 se indicó que era 1 de cada 45, ¿no? Lo cual evidenciaba que aproximadamente un 2,24% de los niños presentaba algún tipo de autismo. Por otro lado, se tiene en cuenta que hay una prevalencia en varones que es mayor que de lo que se presenta en las mujeres, ¿no? En el varones se daría de 23,6 por cada 1.000 y versus en las mujeres que es de 5,3 por cada 1.000. Por otro lado, más del 62% de la población de personas con autismo tiene una capacidad intelectual mayor o igual a 70, mientras que un 38% tendría un coeficiente intelectual mayor o igual a 85, lo cual nos indicaría que la mayoría de personas con autismo puede tener un nivel intelectual medio, ¿no? Cercano al promedio, hacia ya niveles de retraso un poco más significativos, y que la menor parte presentaría un nivel intelectual normal o superior, ¿no? Eso es bastante importante porque eso determina muchas veces las necesidades educativas que los niños con autismo puedan tener. Por otro lado, se tiene en cuenta que la discapacidad intelectual asociada con TEA es más prevalente proporcionalmente en niñas que en niños. Y eso se ve bastante en la práctica, porque si bien se ven menos casos de niñas con autismo que en niños, en la cantidad de niñas que hay puede haber bastantes casos, la mayoría, que tengan discapacidad intelectual, a diferencia de los niños, ¿no? En el caso de los niños son más casos, pero digamos que la mayoría de ellos pueden estarse ubicando entre un nivel medio o leve de autismo, pero no severos. Vamos a hablar de algunos criterios importantes para la detección y el diagnóstico. El diagnóstico se basa principalmente en un juicio clínico, ¿no? Ya que si bien pueden existir algunos marcadores biológicos, estos no son determinantes. Y tiene que ver esto con lo que les estaba explicando hace un momento sobre la etiología, que sí se han encontrado varios aspectos genéticos o algunos aspectos ambientales, como las condiciones perinatales, infecciones, intoxicaciones, etcétera, pero no son determinantes en todos los casos. Por lo tanto, finalmente, si bien podemos ayudarnos de este tipo de marcadores o de pruebas biológicas, no debemos fiarnos en ella y el diagnóstico se tiene que dar principalmente a partir de un juicio clínico. Algunos marcadores biológicos que de todas maneras se practican bastante son el seguimiento del volumen cerebral, el perímetro cefálico, por ejemplo, que en realidad podría estar asociado al desarrollo de autismo como al desarrollo de otros trastornos del neurodesarrollo o discapacidades cognitivas. Tenemos pruebas de neuroimagen funcional, ¿no? Donde especialmente se hace seguimiento a los lóbulos frontal y temporal y a las áreas subcorticales como la amígdala, ¿no? Que yo les había mencionado hace un momento, que puede estar relacionada al procesamiento emocional, y el área frontal y temporal básicamente a las funciones ejecutivas, a las habilidades motoras, al control comportamental.
Los síntomas del autismo se ha reportado que aparecen de forma variable, no es relativo, entre los 18 meses y se consolidan hacia los 3 años de edad, ¿no? Algunos signos precoces que se relacionan definitivamente con un mejor pronóstico si es que llegan a identificarse y a partir de eso establecer un tratamiento. Vamos a irlos revisando ahora. Los padres generalmente refieren que la edad promedio en que reciben el diagnóstico, la edad promedio del niño, varía entre los 3 y 4 años. Sin embargo, cuando se hace una investigación retroactiva, ¿no? Cuando se revisa algunos aspectos del desarrollo del niño cuando era más pequeño de eso, sí los padres refieren a haber observado signos de normalidades ya desde los 12 meses o 18 meses o incluso antes, ¿no? Que de repente ya les hacía sospechar un poco más que el desarrollo del niño no se estaba dando de manera adecuada. En la práctica se ve mucho que los padres suelen llegar a la consulta entre los 2 años y medio, 3 años y medio, porque la preocupación principal suele ser la ausencia de habla, ¿no? Suele ser lo que llama más la atención, la señal de alerta quizás un poco más notoria, y a partir de eso ya se comienzan a ver otro tipo de síntomas. Sin embargo, como se indica aquí, los signos de normalidades ya se han podido estar presentando desde antes de eso, ¿no? Desde antes incluso que se espere el desarrollo del habla. Por otro lado, hay pérdida de competencias sociales, ¿no? Como el contacto visual, las vocalizaciones, no reconocer al nombre, ¿no? Lo cual significa que no voltean o no reaccionan al llamado del nombre y es necesario generar otro tipo de estímulos para que el niño pueda hacer caso, pueda prestar atención. No señalar, que tiene que ver con el desarrollo de la atención conjunta, o no mostrar objetos, ¿no? Son algunos síntomas que incluso antes del habla podrían estar indicando la presencia de autismo en un niño. Vamos a revisar ahora algunas características clínicas desde el primer semestre de vida hacia los 4 años, los cuales son bastante importantes de observar desde el control del niño sano, ¿no? Incluso desde antes que se espere que el niño hable, porque nos pueden indicar la presencia de autismo y por lo tanto nos puede facilitar una intervención mucho más rápida y oportuna que definitivamente se relaciona a un mejor pronóstico del diagnóstico. Empezar antes siempre va a ser mejor. Tenemos en cuenta en el primer semestre, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que en algunos niños que posteriormente se hace el diagnóstico de autismo, eso es importante señalar, es un poco complicado hacer el diagnóstico de autismo en primer semestre, sin embargo, si se ven esos indicadores hay que hacer el seguimiento. Por ejemplo, no muestra una postura anticipatoria al levantarlo en brazos, ¿no? Generalmente cuando va a venir la madre, el padre, algún cuidador u otra persona a levantar el brazo, lo que se esperaría es que el niño tenga la expectativa de que esto suceda, ¿no? Entonces hay una postura anticipatoria en el cuerpo, puede ser con las manos, la cabeza, una disposición corporal que indica que el niño quiere ser alzado en brazos, ¿no? Lo cual suele ser algo que los bebés suelen disfrutar bastante, ¿no? En los niños con autismo vemos que esta conducta cuando era bebé en el primer semestre solía no presentarse. Por otro lado, la ausencia de balbuceo, ¿no? Que ya indica que va a haber un retraso del habla probablemente. Ausencia de sonrisa social, ¿no? La sonrisa es una capacidad social que se desarrolla en el primer semestre y en los niños con autismo suele estar ausente, ¿no? De repente con los cuidadores, personas que le resultan familiares, no hay una sonrisa de vuelta, no hay una respuesta en ese aspecto. Puede haber un contacto visual ausente, una incapacidad para poder hacer el seguimiento visual a los objetos, al rostro del cuidador, de la madre, o algo que le llame la atención. Por otro lado, puede fijar la mirada ante estímulos luminosos, ¿no? Acá ya vamos viendo un interés bastante marcado en algunos objetos, algunos aspectos del objeto, más no en el objeto en sí, ¿no? Hay una irritabilidad bastante importante, ¿no? Pueden haber mucha hiperreactividad ante los estímulos que genera irritabilidad. Por otro lado, se puede observar que tienen presión palmar, pero no mira el objeto, ¿no? Y eso se refiere a la atención conjunta, ¿no? Que quizás el bebé puede tener un objeto en la mano, pero no la mira, ¿no? O sea, no hay una interacción completa y adecuada con el objeto. Y por otro lado, puede haber trastornos de sueño, ¿no? Principalmente debido a la hiperactividad sensorial que puede existir, que están muy atentos o les afectan mucho determinados estímulos del entorno y por lo tanto hay una dificultad en el sueño importante. En el segundo semestre de vida hay algunas características del primer semestre que pueden seguir dándose, pero ya se van acentuando.
¿no? Ya hay una indiferencia por los padres o cuidadores, no hay una intervención clara en el juego de interacción social, no responde ni anticipa las conductas de los demás, hay escasa o nula imitación de sonidos, gestos o expresiones, no le interesa mayormente los juguetes que se le ofrecen, muestra fascinación por sus propias manos y pies. Quizás a partir de esta época ya se pueden comenzar a notar algunos movimientos repetitivos, estereotipados en el niño. Puede haber una tendencia a acercarse sensorialmente a los objetos más marcada, ¿no? Llama la atención su intensidad, por ejemplo, al oler o chupar determinados objetos, y hay un sueño fragmentado, ¿no? Pueden seguirse dando dificultades en el sueño. En el segundo año de vida ya comenzamos a ver quizás algunos retrasos o algunas ausencias en los hitos de desarrollo. Por ejemplo, que hay una marcha tardía, ¿no? De repente lo que se esperaba, que el niño empiece la marcha aproximadamente al año y durante los primeros meses de los 2 años. Esto se dé de manera cortada. Hay un escaso interés por niños de su edad. Ya al segundo año de vida ya hay oportunidades de que el niño pueda interactuar con otros y se observa un poco interés o escaso interés. No señala con intención de enseñar o compartir. Eso es algo que comúnmente se suele ver en los niños con autismo, ¿no? Más bien lo que hacen es, por ejemplo, llevar de la mano, ¿no? al cuidador, como utilizando la mano como un objeto accesorio para que ellos consigan algo, pero no señalan, ¿no? No hay una atención compartida con otra persona. Puede haber también ausencia del juego simbólico. Se puede observar que el juego puede ser muy repetitivo o se queda básicamente a un nivel sensorial, ¿no? El niño quizás puede explorar los objetos, los juguetes, pero no hay un uso adecuado de estos. Hay una irritabilidad marcada en muchos casos, bastante difícil de consolar porque es un poco difícil a veces entender lo que ellos necesitan justamente por esta dificultad de poder comunicarlo correctamente. Puede haber posturas o movimientos extraños en manos y pies, especialmente como una forma de mostrar una emoción ante alguna situación, o a veces en momentos que se llaman vacíos, ¿no? Que genera que el niño, cuando está fuera de actividad, tenga ese tipo de movimientos repetitivos. Puede haber reacciones emocionales inapropiadas, que uno de repente observa al niño y no encuentra un motivo aparente, ¿no? Podemos ver cuando el niño está bastante disperso, que por ejemplo puede empezar a reírse o carcajearse y uno no entiende exactamente por qué, ¿no? O qué es lo que sucedió para que eso se manifestara en el niño. Puede haber también algunos trastornos de sueño. Hacia el tercer año de vida empezamos a ver que hay un interés interpersonal limitado, contacto visual escaso, mirada fija o al vacío, o que mira de forma inusual a los objetos. Por ejemplo, muchas veces se ve en los niños con autismo que a veces tienen que como que cambiar la perspectiva de la mirada para acercarse a los objetos, ¿no? Pueden poner su cabeza de costado, inclinada, o se pueden recostar sobre el suelo o sobre una mesa para observar algo, ¿no? Como otra perspectiva. Por otro lado, puede haber una ausencia de desarrollo del habla o esta es muy escasa. Se puede presentar ecolalia, ¿no? Que es esta tendencia a repetir lo que uno le dice, sea una palabra o sea la parte de una frase. Puede existir también neologismos, ¿no? Que es cuando los niños pueden hablar, pero palabras inventadas, ¿no? Como que uno no entiende de lo que está hablando. Hay una comunicación bastante interferida. Por otro lado, hay una intolerancia a los cambios, por lo tanto una irritación fácil. Se dan rabietas, agresiones en varios casos. Todo esto generado por la frustración, naturalmente, de no poder comunicarse bien, de no poder entender lo que está sucediendo a su alrededor. Pueden haber conductas de autoestimulación, como el balanceo, los movimientos repetitivos con brazos, piernas, girar sobre sí mismo, caminar en puntas, etc. Se observa también una destreza manipulativa resaltante. Normalmente a esta edad ya se les puede aplicar a los niños que logran responder a las actividades algunas escalas de inteligencia y sí se observa una destreza manipulativa mucho más desarrollada que las habilidades verbales, ¿no? Son niños que pueden resolver con mucha facilidad, por ejemplo, rompecabezas o distintas actividades de construcción, pero la parte verbal es lo que les costaría más. Por otro lado, hay una hipoactividad o hiperactividad sensorial y también problemas de sueño. Hacia los 4 años de vida, las exigencias educativas, sociales, emocionales son evidentemente mayores.
se puede notar en los niños con autismo quizás en algunos casos ausencia de lenguaje o escaso lenguaje, o quizás sí se ha desarrollado el habla, pero puede haber dificultad en el uso, ¿no? Por ejemplo, en el área pragmática o en relación a la fluidez, a la estructuración, ¿no? En este caso son niños, por ejemplo, que pueden hablar en tercera persona o pueden tener dificultad en el uso de conectores para poder expresarse bien. En algunos casos se presenta un tono de voz peculiar que puede tener marcados cambios en el tono de voz, o por el contrario puede ser un tono de voz muy monótono, muy plano. Por otro lado, puede haber irritabilidad, pataletas, conductas agresivas hacia sí mismos o hacia los demás. Puede haber escaso contacto visual. Por otro lado, puede haber un trastorno de la percepción táctil, ¿no? Hipo o hiperreactividad. Y también pueden darse conductas repetitivas a modo de autoestimulación. En cuanto a la detección y el diagnóstico desde la edad temprana, es bastante importante, como les comentaba, porque eso determina un mejor pronóstico. Tenemos un primer nivel, que esto implica una vigilancia del desarrollo, ¿no? Seguimiento del niño sano, en general para todos los niños, ¿no? Sin necesidad de que haya una sospecha que hay los indicadores de espectro autista. Tenemos un segundo nivel que se refiere a la detección específica del espectro autista, ya cuando se ha logrado identificar que el niño presenta algunos síntomas. Y el tercer nivel ya viene a ser la valoración diagnóstica específica por parte de un servicio especializado. La diferencia entre el segundo y el tercer nivel es que la detección específica del TEA se hace a través de un checklist, ¿no? Como de revisar si el niño posee algunos indicadores o no, y ya el tercer nivel incluye herramientas más especializadas y más intensivas para no solamente confirmar que el niño posee o no el diagnóstico, sino para determinar su nivel y qué necesidades educativas y terapéuticas va a requerir para, digamos, hacer una adecuada rehabilitación. El primer nivel de vigilancia es una etapa de la detección que va a implicar la combinación de información de los profesionales en conjunto con lo que los padres o cuidadores pueden reportar, ¿no? De lo que diariamente ven en el niño. Acá es importante identificar retrasos evolutivos respecto a distintas áreas, ¿no? Como el lenguaje, la motricidad, el aspecto social, el comportamiento. Y definitivamente, si bien esa etapa de vigilancia se debe realizar en todos los niños, generalmente se hace en controles pediátricos, debe prestarse especial atención a niños de alto riesgo, ¿no? Que pueden ser los niños prematuros o de bajo peso, que pueden presentar dificultades en el desarrollo, también casos de niños que hayan tenido dificultades en el parto, ¿no? Que han podido generar alguna dificultad a nivel neurológico. También casos de niños adoptados, definitivamente, porque no se sabe exactamente algunos aspectos de su origen que han podido influir en la parte genética, etc. Por otro lado, se realiza a través de protocolos específicos de tamizaje. Generalmente los médicos pediatras, que suelen ser las primeras personas que ven a estos niños, tienen instrumentos estandarizados que realiza en conjunto con el padre a través de entrevistas para identificar si el niño está desarrollándose adecuadamente o no. Por ejemplo, aparte de algunos instrumentos de entrevista, tenemos algunas escalas de desarrollo mixtas, ¿no? Lo cual significa que el profesional hace algunas preguntas a los padres, pero también puede hacer algunos ejercicios o actividades con el niño para que en el momento de la consulta el profesional pueda observar si el niño desarrolla o no desarrolla la habilidad, ¿no? Tenemos para eso 3 escalas que son las que también nosotros solemos utilizar más acá, que son el Bayley, el Battelle y la escala Denver. El Bayley suele utilizarse en niños generalmente de 1 a 42 meses. Es una aplicación larga, generalmente toma 90 minutos. Por otro lado tenemos la escala de desarrollo del Battelle, que tiene una versión de screening que suele ser un poco más rápida, 10 a 30 minutos, dependiendo de la edad, ¿no? Dependiendo de la edad, el niño desarrolla más o menos actividades y eso determina la cantidad de tiempo. El Battelle también tiene una versión completa, pero la aplicación suele ser más extensa. Luego la escala Denver, que suele aplicarse desde el nacimiento hasta los 6 años y también tiene una aplicación de 30 minutos. Todas estas son escalas de desarrollo, ¿no? Dirigidas a explorar las áreas de
motricidad, lenguaje, social, el desarrollo cognitivo, etcétera, para ayudarnos a identificar si el niño se está desarrollando de acuerdo a la curva normal, ¿no? De acuerdo a lo que se espera para los niños en cada edad, en cada mes incluso, o si está presentando algunos retrasos y hacerle el seguimiento y la intervención necesaria. Por otro lado, tenemos el segundo nivel, que ya es la vigilancia específica de espectro autista, ¿no? Lo anterior, el del primer nivel, era principalmente en cuanto al desarrollo en general. Aquí tenemos en cuenta que es recomendable que entre los 18 y 24 meses debe hacerse seguimiento de TEA, ¿no? Especialmente en grupos de riesgo, ¿no? Que en este caso pueden ser hermanos de niños que ya han sido diagnosticados con TEA o niños con dificultades de prematuridad, bajo peso al nacer o dificultades al momento del nacimiento. Hay algunos instrumentos específicos para el tamizaje de espectro autista que son entrevistas que se pueden realizar con los padres, ¿no? Una de ellas es el MChat, ¿no? Que es aplicable para niños de 18 a 24 meses, son solo 20 ítems, y ayuda a identificar si el niño se encuentra dentro del riesgo de padecer autismo. Por otro lado, tenemos el inventario de espectro autista, que es el IDEA, evalúa 12 dimensiones características del espectro autista y se ordenan en 4 áreas, ¿no? Que son el trastorno del desarrollo social, el área de comunicación y el lenguaje, la anticipación y la flexibilidad y la simbolización que tiene que ver con el juego. Son preguntas que se hacen con el padre para identificar, de acuerdo a un puntaje, si el niño, digamos, posee o no autismo. Por otro lado, tenemos el CARS, que también es una escala que se aplica de 2 años a más y también nos ayuda a identificar si el niño posee o no los síntomas de autismo. Entonces, es importante señalar que ninguno de estos instrumentos nos determina el diagnóstico. Son instrumentos de tamizaje, ¿no? Lo cual significa que nos ayuda a identificar características y que posteriormente a eso hay que hacer un seguimiento y derivar al niño a una evaluación más especializada y más completa que incluya más que solamente un cuestionario con los padres. Por otro lado, tenemos en cuenta algunos cuestionarios también de tamizaje para autismo en niños un poco más grandes. Por ejemplo, a partir de los 4 años podemos utilizar el SCQ, que es un cuestionario que también los padres responden, que marcan sí o no, de acuerdo a algunas características típicas del autismo para identificar si el niño lo presenta. La aplicación es menor a 15 minutos, es bastante fácil de llenar y tiene un punto de corte de 15 puntos para considerar la posibilidad del diagnóstico de autismo. También está el CAST, que es el test infantil del síndrome de Asperger, que generalmente es para identificar lo que ahora ya se conoce como autismo de alto funcionamiento, ¿no? Porque ya habíamos visto que en el DSM-5 el término de síndrome de Asperger ya no se estaba utilizando. Tenemos el tercer nivel, que es la valoración diagnóstica del TEA, ¿no? Esta ya es una vez que el niño ha sido detectado como un posible caso de autismo, debe ser remitido por una evaluación más exhaustiva. Esto ya se hace con un equipo multidisciplinario de profesionales especializados en autismo y es bastante importante poder explorar la evaluación médica y neurológica, aspectos de historia familiar y examen físico y neurológico, ¿no? Generalmente el primer profesional que suele ver a estos niños es un neurólogo pediatra o a veces un psiquiatra infantil. Posteriormente puede ser dirigido, derivado a otras especialidades médicas para poder hacer exámenes más específicos, ¿no? Lo que les comentaba, por ejemplo, de exámenes de neuroimagen o de repente también exámenes como electroencefalogramas u otro tipo de mediciones. Por otro lado, es importante que el médico, ¿no? Que generalmente es la primera persona que toma el caso del niño con autismo, también es importante que haga historia familiar y que en la cita, para poder elaborar el juicio clínico, haga un examen físico y neurológico. Algunas pruebas diagnósticas que son específicas para el autismo, que estas deben incluir la información que proporciona el padre y también la observación del niño, ¿no? En la interacción con el evaluador, que eso nos permite tener el juicio clínico y determinar con mayor exactitud si el niño posee el diagnóstico, ¿no? Si se confirma o se descarta en este caso. Estas pruebas de diagnóstico normalmente pueden ser aplicadas por psicólogos especializados en
en ese trastorno de neurodesarrollo, también por médicos, pediatras, neuropediatras, psiquiatras infantiles u otros profesionales como terapeutas de lenguaje, logopedas, fonoaudiólogos, ¿no? Dependiendo de la capacitación que haya recibido, ¿no? Porque son herramientas que requieren una preparación. Tenemos en cuenta primero el ADR, que es la versión revisada de la entrevista para el diagnóstico de autismo, donde se hace la entrevista con padres o los cuidadores del paciente y es aplicable desde los 2 años. Esa es una entrevista extensa que se puede aplicar previamente al A22, porque nos ayuda a determinar principalmente el nivel de lenguaje, porque el A22 tiene niveles, digamos, módulos de aplicación, ¿no? Que dependen de eso. Esa es una escala de observación, el A22, que a través del juego, conversación, imágenes o libros, el entrevistador o el evaluador va generando distintas situaciones para ver si el niño posee o no conductas típicamente autistas, ¿no? Que posteriormente va a puntuar y de acuerdo a la puntuación que el paciente obtenga, se determina si él se encuentra dentro de la normalidad, autismo o trastorno de espectro autista, ¿no? Que vendría a ser algo más marcado. Entonces, aquí la idea es que a través de situaciones que pueden resultar bastante cotidianas, con juegos, objetos, se van generando contextos para observar si el niño posee o no estas características. Por ejemplo, el hecho de cómo establece su comunicación, la presencia de movimientos estereotipados, algunas características interferentes como el escaso contacto visual, el no responder al llamado de su nombre, el no mostrar un disfrute por una actividad compartida, son algunos aspectos que el A22 evalúa. Entonces, es una escala estandarizada, ¿no? Lo cual significa que se pueden comparar los puntajes con otros casos y con, digamos, puntos de corte, ¿no? Lo cual evidentemente brinda mayor objetividad a la evaluación y por lo tanto al resultado que se pueda obtener. Es un resultado más confiable. En cuanto a la intervención terapéutica y educativa, vamos a ver que tenemos que tener en cuenta en primer lugar que el autismo es heterogéneo, por lo tanto su tratamiento también lo es, ¿no? No es que haya una fórmula y vamos a aplicar exactamente el mismo tratamiento a todos los niños, ¿no? Sino que tenemos que tener en cuenta las habilidades y establecer una meta de desarrollo próxima alcanzables, ¿no? Así como pensar en qué medios necesitamos para poder alcanzarlo, de acuerdo a la evaluación previa que yo hago con un niño, porque no podemos empezar un tratamiento sin haber evaluado previamente el niño, y no solamente para descartar o confirmar el diagnóstico, sino para conocer cuáles son las características particulares que ese niño presenta. El tratamiento tiene que estar focalizado en que pueda estimular, controlar o aumentar algunas características sintomáticas de la conducta. Y para eso tenemos que incluir estrategias psicoeducativas. Por otro lado, tenemos en cuenta que en algunos casos se puede requerir en paralelo tratamiento farmacológico. Algo importante es que no hay un medicamento que sea efectivo para todos los síntomas del autismo. No es que hay un medicamento para el autismo, sino que en algunos casos lo que se busca mitigar es alguna característica que esté resultando negativa o disfuncional en la vida del niño. Generalmente estas van dirigidas al comportamiento, ¿no? Cuando hay muchas dificultades comportamentales, mucha dificultad para poder regularse, sí se puede prescribir por parte del médico especialista, es el único autorizado para poder hacer eso. Algunos medicamentos que se han probado, por ejemplo como la risperidona o el aripiprazol, que ambos son antipsicóticos, principalmente dirigidos a manejar el síntoma de la falta de control de impulsos o el descontrol que puede darse en el niño, que lo puede poner en riesgo a él mismo o a otros. Vamos a hablar de intervención temprana, en primer lugar, que generalmente está dirigida a niños con signos precoces de autismo, ¿no? Que se detectan generalmente a partir del año y antes de los 36 meses. La idea es que se enfoque esta intervención temprana en que el funcionamiento de los objetos sea principalmente por una motivación hacia el mundo social y no tanto fijado en los objetos, ¿no? Nosotros veíamos hace un momento que los niños con autismo
desde que son pequeños, suelen mostrar una fascinación, una tendencia bastante importante a centrarse más en los objetos que en la interacción con las personas, o cómo podemos utilizar estos objetos para poder relacionarnos con las personas. Entonces, la intervención temprana suele estar dirigida a eso, que el niño utilice correctamente los objetos y que pueda presentar mucho más interés en las interacciones sociales. También se tiene en cuenta que la intervención debe incluir objetivos basados en los hitos de desarrollo esperables en un niño típico, ¿no? Por ejemplo, si se han identificado retrasos en el habla, retrasos en el desarrollo motor, en el desarrollo cognitivo, la idea es poder ayudarlos a que puedan nivelar o alcanzar el nivel normal. Por otro lado, se tiene en cuenta la implementación de rutinas sociales a partir de los intereses del niño, ¿no? Eso significa que si el niño tiene algún interés en particular, por ejemplo con algún juguete, no necesariamente es algo malo, sino que yo lo puedo utilizar porque es una forma en la que el niño me va a prestar atención, en la que el niño va a tener algún interés por estar conmigo en ese momento. Entonces yo puedo utilizar ese interés, por más restringido, por más marcado que sea, para poder desarrollar en él la capacidad de imitación, la capacidad de comunicación y lenguaje, que pueda desarrollar la iniciación y la motivación social o habilidades motoras, cognitivas y de juego. Se basa en la interacción con adultos, ¿no? O sea, esta intervención siempre va a estar dirigido con un adulto, que en este caso va a ser un terapeuta o algún educador, profesor, o también los padres, evidentemente, que tienen que estimular todas estas actividades en casa, no solamente en la terapia. Entonces es un adulto que evidentemente como características personales debe ser bastante sensible, paciente, creativo, ¿no? Porque tenemos que estar muy atentos a que el niño permanezca motivado o interesado en las herramientas o en las estrategias que yo le estoy mostrando. Se busca estimular las estructuras cerebrales que se relacionan, por ejemplo, al seguimiento de la mirada, la atención conjunta, a la capacidad de percepción facial, de gestos, al reconocimiento de emociones e imitación, ¿no? Esto tiene que ver con lo que les había explicado en la parte de teología. La idea es que a través de esta intervención temprana, esas estructuras cerebrales mejoren la conexión entre las partes que se relacionan a estas habilidades socioemocionales. Por otro lado, es sumamente importante empoderar a los padres para que refuercen en casa las estrategias, ¿no? Se tiene que compartir la información y se tiene que compartir las estrategias desarrolladas en el ámbito terapéutico y en el ámbito educativo para que ellos puedan trabajarlo y así ayudar al niño a mejorar, ¿no?, sus déficits comunicativos. Por otro lado, es recomendable el uso de estructuras con apoyos visuales y recompensas sencillas. Al ser niños pequeños, definitivamente usar apoyos visuales va a contribuir principalmente a dos cosas: a que comprenda mejor la información que le estamos presentando y, por otro lado, a que pueda prestar mayor atención, a que se pueda concentrar más en las indicaciones, en la información que yo le estoy brindando. Y recompensas sencillas, evidentemente, porque como todo niño pequeño en el desarrollo típico o en un desarrollo atípico, suelen ser más concretos, ¿no? Entonces, mientras más concretas sean las recompensas, ellos van a entender a través del reforzamiento positivo que a través de la repetición de alguna conducta que estamos esperando de él, va a poder obtener algo que desea, ¿no? Evidentemente estas recompensas no solamente son referidas a algún objeto, ¿no? Puede ser algún gesto o alguna felicitación verbal, pero tiene que ser algo observable, algo perceptible por parte del niño. Por otro lado, tenemos algunas estrategias importantes para el manejo del espectro autista. Tenemos el análisis conductual aplicado, que se basa en la teoría del aprendizaje y conocimiento operante, que se basa también en que el niño pueda obtener algunas metas, algunos objetivos pequeños y alcanzables, y el especialista o el cuidador va modulando la conducta hasta alcanzarlos y premiarlos, ¿no? La idea es que a través del encadenamiento, ¿no?, o sea, el conjunto de conductas pequeñas, sencillas para el niño, pueda ir alcanzando habilidades más importantes o más complejas, ¿no? El método ABA es una forma que se puede utilizar tanto a nivel de terapia de conducta y evidentemente también vinculada a otro tipo de intervenciones relacionadas más al lenguaje o al área ocupacional o al área física de psicomotricidad.
La estimulación del lenguaje y la comunicación, ¿no? Se tiene en cuenta que en el caso de los niños con autismo o incluso también con otras alteraciones de la comunicación, si es que antes de los 6 años las habilidades para hablar se han logrado desarrollar y también para comprender, son un factor de buen pronóstico a largo plazo, ¿no? Ya quizás si posteriormente a los 6 años los niños no desarrollan el habla, como pueden haber muchos casos, digamos que el pronóstico suele ser un poco más negativo. En este caso, cuando se trabajan las terapias de lenguaje y de comunicación, se trabajan aspectos fundamentales como la atención compartida, la petición, que el niño pueda comunicar qué es lo que necesita, tanto verbal como no verbalmente. Se utilizan estrategias dinámicas y de juego en conjunto con reforzadores positivos. Por otro lado, se incluye el uso de sistemas alternativos de comunicación, como apoyos visuales, el uso de dispositivos electrónicos también, o programas que aumenten los canales de comunicación. Y acá es bastante importante también poder concientizar a los padres de que lo más importante no es necesariamente que el niño hable primero, ¿no? Porque muchas veces cuando uno revisa las expectativas de los padres, ellos refieren que les preocupa mucho que el niño no hable, ¿no? Y en realidad lo más importante es que el niño se comunique, porque hemos visto que en casos de autismo los niños pueden hablar, pero no se comunican, ¿no? No es muy útil que el niño hable de manera ecolálica o hable de manera repetitiva, siempre las mismas frases o las mismas palabras, si es que no va a llegar a tener una comunicación que le permita una interacción social recíproca, ¿no? Entonces, teniendo claro eso, la comunicación puede incluir el habla, como también puede incluir aspectos no verbales o apoyos visuales. Por otro lado, se aplica la teoría de la cognición social y la teoría de la mente, ¿no? Lo que hablábamos un poco más en la parte de la definición, la etiología, que se busca a través del desarrollo del lenguaje y la comunicación y todas sus herramientas, que el niño pueda generar empatía y un reconocimiento emocional que le permita adaptarse a su entorno. Por otro lado, se tiene en cuenta algunas intervenciones, un trabajo más enfocado en las habilidades sociales, y se tiene por objetivo el aumento de estrategias para un mejor uso de las expresiones sociales, ¿no? Esas terapias de habilidades sociales, talleres, suelen darse de manera grupal, evidentemente en conjunto, con otros niños que también tengan una característica o alguna dificultad en el desarrollo de su socialización, ¿no? Entonces trabajan aspectos básicos que igual se desarrollan con la comunicación, se relacionan, como el poder ser asertivos, el poder defenderse, el poder entender situaciones sociales, el poder expresar sus ideas, sus opiniones, poder proponer en base a sus intereses, así como también aceptar las preferencias o intereses de otras personas, llegar a acuerdos, solucionar problemas, impases que naturalmente se puedan presentar con los niños o con otros compañeros o también con personas adultas o más pequeñas que ellos. Por otro lado, se tiene en cuenta el trabajo enfocado en el procesamiento sensorial y las habilidades ocupacionales, que tienen por objetivo generalmente ayudar a modular las dificultades para la apreciación de estímulos sensoriales, y finalmente eso les permitiría una mejor adaptación a su entorno. Y por otro lado también el desarrollo de la autonomía para las actividades de vida diaria. Esta es una terapia que, dependiendo de la edad, puede tener varios objetivos, pero que hacia la adolescencia, hacia la adultez, suelen estar dirigidos al desarrollo de habilidades ocupacionales que les permita valerse por sí mismos, ¿no? Tanto en personas que pueden tener un compromiso intelectual más importante como un compromiso intelectual un poco más leve, ¿no? Son terapias que suelen estar involucradas. Entonces, hasta este punto tenemos en cuenta las terapias psicológicas, las terapias de comunicación y lenguaje, las terapias más de tipo social en sus habilidades y la terapia ocupacional. Una intervención que también puede influir es el tema del área física y la psicomotricidad, que también tiene que ver con las habilidades sociales, la organización, el desarrollo del juego, el reconocimiento del propio cuerpo respecto a los demás. Tenemos en cuenta también algunos modelos que se han venido desarrollando en las distintas intervenciones. Tenemos en principal el modelo TEACH, que es una metodología de trabajo que es aplicable al espectro autista, donde se utilizan rutinas, se busca información relevante para la persona y que sea comprensible,
que lo ayude a manejarse en su entorno, los intereses restringidos pueden ser un punto de partida para poder motivarlos y ayudarlo a desarrollar las habilidades que le está costando obtener. Hay un gran apoyo de elementos visuales para asegurar que hay una mejor comprensión. Las actividades incluyen el diagnóstico, hay mucho trabajo con padres, desarrollo de habilidades sociales y comunicación y búsqueda de empleo, ya hablando de adolescentes tardíos o personas adultas. Es el programa educacional más utilizado en el mundo, está probada su eficacia en mejorar las habilidades sociales de comunicación, ayuda también a que los niños puedan reducir las conductas inadecuadas y por lo tanto mejorar la calidad de vida y la adaptación. En niños con poca capacidad comunicativa verbal, ¿no? Ausencia o poco desarrollo del habla, es bastante recomendable hacer la inclusión de métodos alternos de comunicación, por ejemplo los PECs o el uso de pictogramas. Por otro lado tenemos el modelo Denver, que es en general un programa de desarrollo que tiene efectos positivos en niños con autismo cuando se interviene de manera temprana. El objetivo es la reducción de los síntomas, acelerar el desarrollo, los hitos de desarrollo a nivel cognitivo, comunicativo, socioemocional, motor también, y permite también integrar técnicas de comunicación alternativa, como son los PECs, y también algunas premisas del modelo Teach. En el modelo Denver se tiene en cuenta que hay un equipo multidisciplinar de trabajo, hay una interacción social que cobra gran relevancia, es el objetivo principal en el tratamiento del niño. Se basa en la imitación como forma de aprendizaje, se hace un énfasis tanto en las conductas verbales no verbales, es decir, no solamente el habla, sino la comunicación en general. Hay un interés por los aspectos cognitivos del juego, ¿no? Que el niño vaya desarrollando un juego cada vez más simbólico, más funcional, y también hay una colaboración importante de las familias y de hecho tanto el modelo Denver como el modelo Teach tienen listas de verificación e instrumentos estandarizados para asegurarse de que el niño está desarrollando las habilidades gracias a la intervención, que vendría a ser como un currículo. Estos son algunos ejemplos que utilizamos en el programa de autismo de ARIE, ¿no? Donde están aplicados premisas tanto del modelo Teach como del modelo Denver, donde definitivamente podemos ver mucho apoyo visual, apoyo de también comunicación alternativa a través de pictogramas, espacios organizados donde los niños pueden entender bastante bien cuál va a ser el orden de sus actividades, el horario de sus actividades, para poder desarrollarlas de mejor manera y que cumplan finalmente los objetivos. Tienen espacios delimitados para cada actividad, paneles de pictogramas para ordenar sus actividades también, y eso los ayuda a adecuarse al ritmo del tratamiento que deben tener. Igual tenemos acá espacios delimitados, por ejemplo, para los objetos. Hay una columna de casilleros para cada niño. Cada niño al llegar sabe cuál es su espacio, sabe qué actividad le va a tocar y por lo tanto eso ayuda también que su comportamiento esté un poco más controlado al estar anticipado. Ya cuando los niños van creciendo, ¿no? Cuando se acercan a un nivel primario, es bastante importante decidir el tipo de escolaridad, ¿no? Se recomienda que para niños con capacidad intelectual normal o superior se siga un sistema regular de educación y lo que se busca es facilitar la comprensión del entorno, integrarlo al grupo social de compañeros y adecuar las exigencias tanto sociales como académicas del currículo para ayudarlo a mejorar las dificultades que pueda tener en caso sea necesario, ¿no? Hay casos realmente que el autismo es bastante leve y las modificaciones en cuanto a las exigencias sociales y curriculares son mínimas. En niños con mayor compromiso intelectual sí se recomienda una educación especializada. Por otro lado, puede necesitarse en varios casos acompañantes terapéuticos para facilitar una adecuación curricular y de recursos en el aula, así como su adaptación comportamental, ¿no? Niños que pueden ir acompañados de alguna persona que conozca de espectro autista, que sepa cómo apoyar al niño tanto en su aprendizaje como en su regulación conductual. Y por otro lado, en cuanto a la educación secundaria, se busca la mejora de las competencias sociales, ampliación de intereses, el control de la impulsividad y mejora de los niveles de autonomía, ¿no? Y algo bastante importante que hay que tener en cuenta es que en esta etapa de la adolescencia suelen darse comorbilidades
más de tipo psicológicas, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad u otros problemas emocionales, por ejemplo la depresión, debido a que los chicos con autismo ya en la adolescencia empiezan a desarrollar conciencia de sus propias características y a cuestionarse mucho a partir de eso, ¿no? Entonces ahí se requiere bastante una intervención psicológica para manejar estos temas psicológicos, emocionales, y que no interfieran en el desarrollo del propio diagnóstico del autismo. En cuanto a intervención temprana y oportuna, esto implica, un poco a manera de resumen, que debe iniciarse lo más antes posible, antes de los 3 años. Es una intervención compartida e intensiva, incluyendo a padres, a la escuela, al terapeuta, a los médicos. Es un equipo multidisciplinario y debe realizarse en la medida de lo posible en los entornos naturales del niño, ¿no? Si bien las terapias y todas las intervenciones suelen estar en espacios controlados, ¿no? Se tiene que buscar la generalización, porque evidentemente no sería útil que el niño aprenda todas las habilidades que uno espera en el espacio terapéutico y luego cuando va al colegio o está en la casa no los puede realizar. Se tiene que hacer estrategias que le permitan generalizarse o hacer las estrategias in situ en los espacios del niño. Esto es importante, claves para buenas prácticas en casos de autismo. Necesitamos una mirada interdisciplinaria que tenga tanto en cuenta las dificultades como las fortalezas. Detección e intervención temprana son fundamentales para un mejor pronóstico. Los programas de tratamiento deben apuntar a aprendizajes funcionales, a la autonomía de la persona y a la inclusión educativa y social. Se debe siempre compartir objetivos de tratamiento y orientaciones con las familias porque son ellos quienes están la mayor parte del tiempo con los niños y los que van a ayudar a que ellos avancen de manera un poco más acelerada y no negar las diversas formas de autismos, ¿no? Acá el autor de este libro, Daniel Valdés, sobre intervención psicoeducativa, habla de autismos entendiendo el concepto de espectro, ¿no? Que ningún niño con autismo es igual al otro, por lo tanto tenemos que tener la dedicación y el tiempo de poder adaptar el tratamiento a ese niño en particular, ¿no? Lo que funciona para uno no necesariamente va a funcionar para otro, entonces tiene que haber bastante dedicación respecto a eso. Muchas gracias, espero que les haya satisfacido el tema. Bueno, muchas gracias. Espero haberles dado información útil sobre el tema y que puedan seguir indagando sobre ello.